Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pléyades Centro de Luz. Hoy vamos a tocar el tema de Crowley, profeta o demonio. Para eso se va a encargar David el Eremita de entrevistar a Galir. Galir es ocultista, es telemita y es tarotista profesional. Ella es de Córdoba, Argentina, es estudiante de comunicación social. Dicen que sus pasiones son el arte y la magia. Se dedica profesionalmente a la lectura e interpretación de tarot y también da clases y talleres de tarot desde una perspectiva esotérica. Sin más, pasamos a la entrevista que hizo David, pero antes acordate de suscribirte a nuestro canal y de dejarnos un like y tus comentarios. Hola a todos, en este programa tenemos el gusto de entrevistar a Galir, una colega mía, una tarotista muy buena, muy versada en su tema, y en este caso, porque muchos me lo han preguntado, ¿vas a hacer una entrevista a una persona que es tu competencia? Es una persona que tiene mucho para dar, mucho para decir, y que desde mi lado personal la admiro mucho por su trabajo, por su claridad. Así que, bueno, Galir, te presento para que también saludes a la audiencia. Bueno, hola a toda la audiencia, me encanta poder estar acá. Muchas gracias por toda esa descripción, por todas las flores. Sí, soy tarotista, soy cultista, soy una persona que se considera un estudiante permanente también, porque todavía me queda mucho por vivir, por experimentar, por conocer. Pero soy muy amante del conocimiento, de la sabiduría, del ocultismo, y creo que está bueno poder compartir eso en este momento, en esta charla que vamos a tener ahora, que seguro va a estar buenísima. Totalmente, totalmente. Y qué mejor para hablar en esta charla que de un tema muy polémico, porque vamos a hablar de Aleister Crowley, que es una persona, en el sentido peyorativo, si se quiere, satanizada. Es una persona que siempre que se la toca en algún programa de divulgación, se la carga de un sentido muy moralista. Vamos a tratar de hablar abiertamente, ¿sí? De esta persona que también dio inicio al esoterismo del siglo XX, entendiendo a la Golden Dawn como precursora de la que él formó parte, y a muchas otras cuestiones de las que vamos a empezar a hablar. Para vos, Galir, ¿quién es Aleister Crowley y qué significa para vos? Bueno, principalmente por mis prácticas mágicas, o sea, eso capaz que va a sonar como que muy egocéntrico, como muy que me veo como el centro de mi propio universo, un poco es, yo a él lo veo como un mentor, lo veo como un maestro, al menos para quienes nos consideramos telemitas, porque él fue el fundador de Telema, que es la palabra griega para voluntad. Entonces, para mí es un maestro, para mí es uno de los mayores, es uno de los ocultistas más importantes de nuestra época y también diría de la humanidad en sí, me atrevo a decir eso. Obviamente no digo que es el número uno, no digo que es el infalible, no es mi Jesús, como mucha gente piensa que los telemistas tenemos a Aleister Crowley como si fuera Jesús, y no. Simplemente puedo pensar en él como un maestro, como un profeta del nuevo eón, pero no implica, ¿no?, como vos me mencionabas, todo este tema de las oscuridades, que a la gente le encanta hablar de eso cuando hablan de Crowley, de todo su lado oscuro, de su lado bestial, que está bien, es entretenido quizás pensar en él de esa manera, pero es como que yo no soy una fan de Aleister Crowley. O sea, no es que me dedico a fanatizarme de él, ni de avalar todos sus pensamientos, todas sus prácticas. Creo que fue un ser humano que también se contradijo un montón entre lo que decía y lo que hacía en algún punto, y qué sé yo. Tiene un montón de grises esta figura, es muy controversial y muchas veces por los motivos equivocados. Creo que hay muchas personas que consideran a la figura de Crowley como una figura
conservadora y retrógrada dentro del mundo del ocultismo. Me ha pasado encontrarme con esas visiones y para mí, a ver, poniéndolo en contexto, ¿no? Para nada, en la época fue muy revolucionario el pensamiento de Crowley, por decirles, no sé, hasta cuestiones sociales, no solamente en la cuestión mágica, que mucha gente que dice, bueno, lo mágico capaz que es interesante, pero sus opiniones era un fascista. Nada que ver, para mí nada que ver, no era un fascista. De hecho, los fascistas lo deben haber tenido un poco de odio a él en su época, porque él fue una voz defensora, por ejemplo, de las personas homosexuales, cosa que para la época, él nació en 1875, imagínense para el 1900, capaz que no era lo más aceptable del mundo decir abiertamente yo tengo sexo con hombres o admitir esa clase de homoerotismo o homosexualidad, como Crowley lo hizo, como Crowley admitió eso, ¿no? Era una persona que justamente parte de la filosofía de Telema es que la palabra pecado es restricción. Totalmente. Fue una persona muy liberal en sus prácticas, muy lujurioso, ¿no? O sea, él tenía esa clase de personalidad, se dedicaba su vida en cierto sentido no solamente a la espiritualidad, sino también a los placeres, y bueno, esa es la forma de ser que tiene él, que tuvo él, por la cual fue muy criticado y por la cual fue muy demonizado y fue llamado el hombre más maligno del mundo, algo así. Fue mucho y supongo que él por su personalidad le debe haber encantado, se debe haber reído un montón de eso y debe haber agarrado esa fama con buen gusto. Totalmente, hay algo, yo mismo he presentado en mis redes algún post hablando de Crowley como el hombre más malvado. También es una forma de venderlo, es el marketing que él también durante mucho tiempo se hizo. Si vamos a su máxima, haz lo que quieras, el amor es la ley, el amor bajo la voluntad, creo que nos invita a desarrollar un poquito más quién es Crowley, qué es lo que piensa, qué es lo que plantea. Entendamos que, como vos acabas de decir, nace en 1975 en una familia fundamentalista cristiana, era un prodigio cuando nace, campeón de ajedrez si no me equivoco, montañista, la verdad que se le notaban unos dotes desde su inteligencia bastante superiores al promedio, y obviamente en esa época donde ya se instala años después la Golden Dawn y Cisurania III, hay un devenir de todo este esoterismo y de rescatar manuscritos antiguos y de volverlo a estudiar desde el lado, si se quiere, por ahí más burgués. Mucha gente influyente estaba en estas sociedades secretas, podemos después ir a hablar de esas cuestiones, pero a mí siempre me gusta empezar con todo el mito de la bestia, y según una de sus biografías, el mito de la bestia se lo pone directamente su madre, por, bueno, ciertas atrocidades que él hacía, como, si no me equivoco, quemar vivo un animal o meter un gato en el horno, y la madre, cansado de él, le dijo la bestia. Obviamente era una persona con tal vez una moral que no iba de acuerdo a su tiempo, una curiosidad demasiado grande, y que tuvo una vida que es digna de miles de biografías y de películas. Es muy poco lo que sabemos realmente de Crowley, y también en eso está su marketing y su magia del ocultismo desde mi punto de vista. Volviendo a esa frase, haz lo que quieras, el amor es la ley, el amor bajo la voluntad, que la quiero decir como transcripción más o menos fiel, ¿qué reflexión te merece a vos? Bueno, esa frase está presente en el libro de la ley. El libro de la ley es una escritura que en realidad Crowley no se adjudica a sí mismo, sino a Aiwass. Y él, bueno, le pone Aiwass de nombre, o se le revela que Aiwass era el nombre de su sagrado ángel guardián. Toda esta revelación sucede de la revelación del libro de la ley, que es el libro en el que se funda, por así decirlo, Telema,
esto sucede en el Cairo, cuando estaba de luna de miel. Era una persona que lamentablemente, o bueno, no sé si tan lamentable, pero para algunos sí, como por ejemplo para Rose Kelly, que es con la mujer que se había casado y con la que estaba en luna de miel, esa mujer no tenía ningún interés por el ocultismo, pobrecita, y por estar cerca de Aleister Crowley es que ella se convirtió en una canalizadora de mensajes del libro de la ley. Entonces, bueno, ahí después está la historia, no me quiero ir mucho por las ramas, pero está la historia que después al poco tiempo Rose Kelly es alcohólica, pero termina en un psiquiátrico, tiene una muerte muy fea, o sea, como que, por eso digo, lamentablemente había mucha gente alrededor de Crowley que no tenía intereses en desarrollarse como él se quería desarrollar espiritualmente y fue arrasada por el remolino que era él para mí, ¿no? Así lo veo yo a él, como un remolino que muchas veces arrasaba con la gente a su alrededor, pero no con ese objetivo en mente, que era como un efecto colateral. Pero en fin, este libro, que es el libro de la ley, en el que está esa hermosa frase que vos mencionaste, que vendría a ser, digamos, como el lema de la religión o filosofía que él funda, está en el contexto de una revelación, justamente. Y bueno, después él se olvida de que escribe eso y no le da tanta importancia. Cuando está pensando en algún otro experimento mágico que él estaba haciendo en la época, y se empieza a recordar de las palabras que había escrito en ese momento, en el que estaba funcionando como un profeta sin darse cuenta quizás, ahí vuelve a retomar eso y empieza a sacarle significados, y empieza a releerlo y empieza a desmenuzar ese texto. Y una cosa que a Crowley le encantaba un montón era el tema de la gematria, que él, bueno, sumaba los valores de la palabra telema, que es la palabra griega para voluntad, y ágape, que es la palabra griega para amor. Y ahí viene la relación entre las palabras voluntad y amor. Bueno, de todas maneras, a mí me gusta aclarar que ágape no significa cualquier clase de amor. No es lo mismo ágape que eros, por ejemplo. No es lo mismo el ágape, que es un amor incondicional, que es un amor por la existencia, un amor universal, que un amor erótico o cualquier otra clase de interpretación de amor que podríamos tener. Los griegos definían con diferentes palabras diferentes clases de amor. Por eso, aclaro, es esa clase de amor. Es un amor, como mucha gente le gusta llamar, un amor universal, un amor por el cosmos. De hecho, el primer libro, porque en realidad tenía como 3 capítulos del libro de la ley, el primero de los capítulos está escrito por la diosa Nuit, que es una diosa cósmica, así que, en este capítulo es en el que se presenta esta ley, ¿no? De la voluntad. Entonces, se supone que viene de la boca de la divinidad que representa lo impensable que es el todo y lo impensable que es la totalidad del cosmos. Como dicen Nuit, nadie te pensará, nadie te hablará, nadie te alabará, y en eso está la gran adoración, ¿no? Que justamente te dan por hecha. Yo lo interpreto de ese lado. Entonces, tiene que ver con un planteamiento nuevo con respecto a la espiritualidad, el ver a las personas como portadoras de una voluntad, y en este caso una voluntad con B mayúscula, que sería la verdadera voluntad, que muchos denominan, que no es un capricho, ni es las ganas de hacer cualquier cosa, sino es como una motivación, un motivo principal por el cual encarnamos en esta vida. Es como es algo, digamos, trascendental que debería guiar nuestros pasos, y si seguimos esa propia luz interna, esa propia guía interior, terminaríamos teniendo éxito inevitablemente. O sea, es una voluntad que si se la sigue, sí o sí tiene éxito, ¿no? Por eso muchas veces el gran objetivo, la gran meta de muchos telemitas es encontrar su verdadera voluntad, ¿no? Totalmente. Hay algo en lo que siempre se le dice a Crowley. A ver, sin duda es deudor de todo lo que él va aprendiendo en la Golden Dawn, que no deja de ser un prodigio en la Golden Dawn, hasta pelearse con MacGregor Mathers, que era el Pope de la Golden Dawn. Luego, como vos bien contás,
En esos años se va de luna de miel al Cairo con su esposa Rose, y el tema trascendental que vos nos estás trayendo, ¿sí? Cae muy o creo que se eleva muy por encima de toda la historia que rodea esta invocación, este libro de la ley, y todo el mito, ¿sí?, que subyace. A mí me gusta mucho la parte mítica, la parte de estudiar las anécdotas de Crowley, pero debo sincerarme, capaz que es pura curiosidad, y lo más importante es el tema trascendental. Para también ponernos en contexto, él está de luna de miel, su esposa Rose, si no recuerdo mal, cualquier cosa corregime porque la experta en Crowley sos vos, ella están haciendo un ritual de invocación a Thoth. Se le dice a Crowley por parte de su esposa que al otro día Horus lo esperaba y lo lleva al museo de Bulak, si no recuerdo mal. Y encuentran en ese museo una estela funeraria con Horus que justamente pertenecía o que tenía escrito el número 666 en cómo estaba catalogada. De ahí también todo ese mito. De ahí es cuando también vuelven a ese hotel, si no recuerdo mal. Esta entidad Aiwass dicta el libro de la ley, dando final a una era o comienzo a una nueva era o un nuevo eón. Y me gustaría también hablar de qué es lo que está pregonando esta nueva era y qué es la era que estamos abandonando. Bien, muy interesante. Me encantó la referencia a la estela de la revelación. Me encanta esa imagen. De hecho, en el tarot Thoth está esa imagen hecha al estilo de Lady Frieda Harris en la carta que justamente se denomina el león, que vendría a ser el arcano número 20, que en el tarot Rider-Waite-Smith, por ejemplo, es el juicio. Así que es muy relevante para entender a Crowley, entender esa estela de la revelación y entender el nuevo eón que representaba. Y para entender el nuevo eón, a mí me gusta también contrastar con lo que estaba antes, porque es un eón que justamente viene a romper con muchas de las estructuras que venían antes. Entonces hay que entender, capaz que es una sobresimplificación, pero como para que se entienda de forma fácil y rápida, podríamos hablar de 3 eones: un eón de Isis, un eón de Osiris y un eón de Horus, que vendría a ser el eón que se inaugura con esta revelación que tuvo Crowley. Bueno, el eón de Isis es un eón matriarcal. Pensemos en las primeras figuras de las estatuillas de mujeres anchas, o sea, se adoraba la fertilidad, ¿no? Luego, con los avances quizás de la ciencia y la desmitificación muchas veces de la naturaleza, surge un eón más patriarcal, un eón de Osiris, en el cual podemos encontrar las religiones, las clásicas religiones que hoy en día siguen manteniéndose como el estándar, como el cristianismo, por ejemplo. Un eón es un eón en el que la figura paterna predomina por sobre la materna, ¿no? Hay una estructura, aparte religiosa, muy de jefe y subordinado. Hay una necesidad religiosa hacia la adoración de una divinidad que muchas veces es entendida como externa, no interna al ser humano. Y el león de Horus, podemos pensar en Horus como una figura de hijo de lo anterior, un resultado de lo anterior natural, pero a mí me gusta muchísimo leer ese último capítulo del libro de la ley, que se supone que está relatado por Ra-Hoor-Khuit, que vendría a ser esta cara de este nombre más correcto para hablar de Horus, de esta clase de Horus, ¿no? Que es un Horus guerrero. Es como que el bautismo de agua ya lo tuvimos como seres humanos. Ahora queda una consagración al fuego. Me gusta pensar en ese Horus como muy, muy fuego, aunque el hijo cabalísticamente
se corresponde al elemento aire. No quiero entrar tanto en ese debate. A mí esta figura de Ras Hurkut, de este tercer capítulo, me recuerda muchísimo al elemento fuego, y de hecho la estela de la revelación, el león, se corresponde elementalmente al fuego en el tarot de Thoth. Entonces, pensemos, ¿no? A partir de 1904, qué grandes ocurrencias le han sucedido a este planeta. Bueno, un montón de guerra, un montón de muerte, y nosotros diríamos, o sea, malísimo el nuevo eón, pero no, es porque este nuevo eón está en pañales, ¿no? También ha habido muchos temas con respecto al poder, ¿no? Ha habido, por ejemplo, acá en Latinoamérica hemos sufrido dictaduras y después hemos logrado salir de eso, en alguna parte sí, en algún otro sentido seguiríamos esclavizados, pero es como que hay una progresiva liberación de las personas, es un neón de liberación y en el cual se empieza a tener una visión muy diferente de la divinidad. La divinidad no es algo externo, superior y lejano, sino que pasa a ser también parte de cada ser humano. Cada ser humano, de hecho, también es algo muy conocido por Telema, todo hombre y toda mujer es una estrella. Esto implica que todo hombre y toda mujer tiene una luz propia y tiene una órbita propia. Entonces, todo hombre y toda mujer, todo ser humano, tiene una chispa divina por dentro, que no lo inventó Crowley a este concepto para nada, es antiquísimo, pero sí había sido un concepto que había sido, y hasta el día de hoy, por la predominancia que siguen teniendo religiones del viejo eón, es un concepto no muy difundido como lo común cuando uno piensa en religión. Cuando uno piensa en religión, piensa muchas veces en un adoctrinamiento de masas, cosa que es una visión, por eso a mucha gente le cuesta ver a Telema como una religión, porque se aleja de eso, porque busca deificar al individuo, ¿no? Y buscar en la individualidad eso que hace que la persona como individuo valga la pena en este universo y que realmente tenga algo, una luz que otorgar a este universo, lo cual mucha gente lo interpreta de una manera extremadamente individualista. Me gusta aclarar eso porque las estrellas entre sí, el universo entre sí tiene relación, o sea, las personas, aunque tengamos nuestro propio brillo, nuestra propia órbita, nos relacionamos entre nosotras y tampoco nos da permiso esta noción de, bueno, yo soy una estrella, yo soy Dios, de vulnerar la voluntad de alguien más. De hecho, si estamos haciendo eso, si estamos molestando a la voluntad verdadera de alguien más, porque tampoco significa que no le podemos o que no podemos ubicar a algún desubicado, porque eso sí se puede, claramente, porque quien se está desubicando, quien está pisando mi territorio como estrella, ¿no? Quien está molestando mi luz, quien está molestando mi órbita, claramente no está siguiendo su verdadera voluntad. Eso es según la perspectiva de Crowley, ¿no? Si todas las personas siguen su verdadera voluntad, esto funciona como un reloj suizo. El tema es que no todo el mundo lo hace. Y ahí es donde no está mal ubicar a alguien de un zarpazo a ver si se entera cuál es su verdadera voluntad, que seguramente no va a ser molestar a alguien, ¿no? Seguramente que no va a ser eso.